Hoy vamos a, hoy mire el tema a todos nuestros corazones, que el Señor sabe cómo estamos, a todas nuestras mentes, que está llena de ideas y de conjeturas, sugestiones, conclusiones, desánimo, desesperanza a veces o angustia, o también un poco de adormecimiento en la fe. Hoy el Señor quiere que eso sea transformado por su palabra, así que así como estamos ahorita, no vamos a terminar nuestra sesión. Y bien sabe quién está viendo esta enseñanza, porque es para usted, para quien la está viendo, personalmente para usted. Precisamente por eso vamos a continuar nuestra oración, gracias Alfredito, y nos vamos a consagrar esta noche al Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Es necesario que le demos paso en nuestro interior al Espíritu de Dios, porque nuestro espíritu anda loqueando, nuestro espíritu está inquieto, nuestro espíritu está curioso, nuestro espíritu está temeroso, nuestro espíritu está cansado también y agobiado por la época en la que vivimos, y especialmente en Cuaresma, que es una época en la que hay mucha emoción, muchas ideas encontradas, es camino de tentación, y las tentaciones son tan sutiles que se meten por donde nosotros les abrimos la puerta. En un momentito que renegamos, en un momentito que nos enojamos, en un momentito que no comprendemos, en un momentito que nos descuidamos. Y aunque estemos con el Señor y tenemos nuestra oración y tal vez vamos a los sacramentos o a la misa, no es suficiente. Parece que la tentación tuviera más fuerza. Y de hecho así es en Cuaresma. En Cuaresma la iglesia lo ha aprendido por siglos. Por eso es que en la sabiduría que se ha acumulado como madre y maestra la iglesia, nos invita a vivir esos momentos de preparación para dejarnos iluminar por Jesús resucitado. Para que en este camino de Cuaresma comprendamos que el camino no es fácil, es difícil, y que requiere también que cada uno de nosotros ponga mucho de su parte para poder dejar que la gracia de Dios se manifieste, porque la solución de nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestro dolor por todo lo que nos sucede y lo que nos ha sucedido, nosotros solitos no podemos superarlo. A veces no podemos ni siquiera comprender, pero el Señor lo sabe. Y por eso es que nos ha permitido nacer en la iglesia católica y nos ha permitido que la liturgia, que es esa celebración que realiza la iglesia en momentos especiales, también se realice para momentos especiales de nuestra vida, como esta Cuaresma 2021. Y la sabiduría de Dios ahí se manifiesta y su misericordia para nosotros. Por eso es que sentámonos contentos, porque hoy el Señor nos va a hablar al corazón y nos va a seguir animando. Pero Él necesita que no sea solo con la mente que escuchemos, sino que verdaderamente dejemos que la gracia que Él nos quiere dar sea en el Espíritu. Por eso vamos a consagrarnos al Espíritu Santo. Y nos vamos a consagrar, no solamente vamos a pedir que esté presente, sino nos vamos a consagrar a Él, que quiere decir, nos vamos a entregar al Espíritu Santo. Nos vamos a abandonar en el Espíritu Santo, para que Él sea el que nos guíe y nos inflame con el amor de Dios. Él es amor, Él es el Dios amor, así que lo va a hacer perfectamente. Entonces, yo les voy a pedir ahí que siempre con sus micrófonos apagados, pero ahí en su mente, ¿verdad? Vaya repitiendo lo que yo voy diciendo en la oración para que la oración la haga usted y la haga yo personalmente. Entonces, comienza así la oración, con consagración al Espíritu Santo.
Algunos de ustedes ya la conocen, ya la han hecho, pero hoy la vamos a hacer en la comunidad de hombres católicos San José, porque hoy se necesita eso para nosotros. Digamos juntos entonces, recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de nuestro amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Bueno, ya le pedimos al Espíritu, ya nos consagramos a Él para que sea nuestro director, dice, nuestro guía y nuestro, fuerza y todo el amor de nuestro corazón. Director, luz, guía, fuerza y todo el amor de nuestro corazón. Dios sabe que nosotros necesitamos eso hoy. Necesitamos a un director que nos dirija porque nuestra mente anda bloqueando. Nos necesitamos la luz de Jesús que nos dé el discernimiento necesario para descubrir aquello que viene de Dios y aquello que no viene de Dios para rechazarlo. La guía del Espíritu Santo según el camino que el Padre ha determinado para cada uno de nosotros. La fuerza, porque nosotros no nos basta nuestra fuerza de voluntad, sino que necesitamos la fuerza de lo alto y todo ello encerrado en el amor de Dios en mi corazón. Así que bendito sea Dios que sabe lo que necesitamos y dice que le hemos pedido que nos forme con María y en María, porque es el modelo que nosotros tenemos para este momento de Cuaresma que estamos nosotros viviendo. El cardenal Cantalamessa ofreció la meditación que les voy a compartir en la Cuaresma 2020 al Papa Francisco y sus colaboradores en la Curia Romana, ¿verdad? Así que pongamos atención porque hoy vamos a hablar un poquito sobre el sentido de nuestra vida, hermanos. Y lo vamos a hacer estudiando el tema que se llama Junto a la cruz de Jesús estaba María, su madre. Vamos a estudiar qué es lo que sucedió con la Virgen Santa María en el Calvario, porque necesitamos nosotros preparar nuestro corazón para poder descubrir el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que para darle ese sentido a nuestra vida, hermanos, porque a veces perdemos el sentido que nos da el ser discípulos misioneros de Jesús. A veces perdemos el sentido que nos da la fe en Jesús, que Jesús es hombre, pero también es Dios, que es Señor y es Salvador nuestro. Perdemos esa dimensión a veces de la fe y entonces creemos que somos nosotros los señores en lugar de que Jesús sea el Señor. Por eso es de que sufrimos porque aún todavía nos falta aceptar totalmente el señorío de Jesús en nuestra vida para aceptar su santa voluntad y podernos abandonar en su divina providencia, que es lo mejor que puede sucedernos, pero eso que escuchamos aún no lo aceptamos completamente porque todavía estamos en ese proceso de aprendizaje. El Señor sabe, Él sabe, no hay que tampoco sentirse uno mal por sentirse mal, no, eso no se sienta así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado y nos seguirá pasando, porque estamos en ese proceso de aprendizaje. Si ya supiéramos todo, pues no tendríamos necesidad de llamarnos discípulos. El discípulo es aquel que está en aprendizaje. Así que no se preocupen si algunas veces dudamos o no tenemos las respuestas a nuestros problemas y nos desesperamos. No se preocupen por eso. Es parte de ese proceso natural que el Señor está siguiendo con nosotros. Lo que no hay que hacer
Y por eso hay que pedirle al Señor la fuerza del Espíritu Santo. Y es que nosotros mismos no bloqueemos nuestra fe. Nosotros mismos no escondamos lo que hemos aprendido, porque nuestra mente nos juega a veces sucio y nos hace retroceder. Aunque ya nos ha enseñado el Señor, nos hace retroceder y volvemos a lo que nosotros pensamos, creemos que es lo que tenemos que hacer. Y el Señor de nuevo nos impulsa en el Espíritu Santo y nos dice, no, si el Espíritu Santo les va a recordar y les va a enseñar todo lo que yo ya les enseñé. Así que vamos a aprender de nuevo. Ese es el proceso. Nosotros vivimos en una conversión permanente, hermanos. Hay momentos en que vamos a retroceder en la fe. Hay momentos en que retrocedemos, así como retrocedieron los primeros discípulos y apóstoles. También ellos tuvieron esos retrocesos en la fe, ¿verdad? Y también los santos, no crean ustedes que los santos no han retrocedido en la fe también, ¿verdad? Yo leí un libro que se llama, más precioso, se llama La conversión de los buenos. Y ahí nos habla acerca de que los santos van caminando, que somos nosotros, y también los que nos han antecedido, y van pasando por diferentes momentos de conversión, ¿verdad? Mientras van aprendiendo las enseñanzas de Jesús. Y entonces, conforme van aprendiendo, se van convirtiendo de mejor manera. Pablo también tuvo una doble conversión, ¿verdad? Él necesitó convertirse. Primero fue encontrado por Jesús y entonces eso transformó su vida y empezó a predicar con el Espíritu Santo, porque como había sido bautizado, era ya adulto, pues el Espíritu Santo lo movió para predicar. Pero después fue llamado, le llamaron la atención porque lo que estaba contando y estaba predicando no tenía la profundidad de la enseñanza de Jesús que la guiaba y la dirigían los apóstoles. Y entonces fue enviado Pablo a un retiro de 3 años, ¿verdad? ¿Y por qué 3 años? Porque 3 años estuvieron los discípulos con Jesús en su vida pública, ¿verdad? Y entonces Pablo también pasó ese retiro de 3 años, ¿verdad? Retirado y se fue a hablar con Santiago, con Pedro, ¿verdad? Para que recibir la guía y la dirección en el Espíritu Santo a través de las autoridades que había delegado Jesús para dirigir la iglesia. Pero entonces, no nos asombremos que nosotros también necesitemos de repente retirarnos a reflexionar un poco acerca del sentido que tiene para nuestra vida el ser discípulos y misioneros de Jesús. Y precisamente eso es el fondo de este tema, porque hoy vamos a ver cómo María, la Virgen Santa María, discípula misionera, la primera discípula misionera de Jesús, se comportó en el Calvario. O sea, no vamos a ver qué pasó con María cuando era mamá y Jesús el niño. No vamos a ver eso. Ni cuando era adolescente Jesús, tampoco vamos a ver eso. Ni cuando todavía no había salido a su vida pública, tampoco lo vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar el momento en el que María estaba en el Calvario, quiere decir, en la entrega por amor de Jesús, por salvación de la humanidad. A ver qué pasó con esta discípula misionera y ahí nos reflejamos nosotros. Pero es preciso, hermanos y hermanas, que vean esta enseñanza, que nos detengamos en este momento, porque este conocimiento solo se puede adquirir en el Espíritu Santo. No nos confundamos. No nos confundamos. Estas enseñanzas no son charlas motivacionales del mundo. Estas enseñanzas no son pensamientos positivos de Carlitos. Estas enseñanzas no son un curso motivacional que estoy recibiendo que me va a levantar en el ánimo porque me va a emocionar y voy a escuchar palabras bonitas que yo deseo escuchar, que todo lo voy a lograr. Como la cultura de la prosperidad que utilizan nuestros hermanos protestantes, que nada que ver con el evangelio de Jesús, hermanos. Y ellos son cristianos, ¿verdad? Pero aún no han comprendido. También ellos tienen que pasar por su momento de cuaresma. Por eso es de que es bueno, y a veces muchos de los protestantes, de las sectas más que todo, ¿verdad? Porque los luteranos, por ejemplo, Lutero amó y respetó a María, ¿verdad? Él no
nunca la atacó, pero hay otros que se han desviado por falta de magisterio. Y entonces no aprenden de la discípula misionera de Jesús, María, ¿verdad? Y se pierde la enseñanza, que no nos va a suceder entonces a nosotros, hermanos. Y por eso es que hemos clamado por el Espíritu Santo, porque es el único que nos puede enseñar lo importante de esta enseñanza, que quiero recalcarlo y para que cada uno de ustedes se sienta consciente de lo que estamos escuchando y lo que vamos a escuchar. Es una enseñanza que proviene de Jesús a través de Virgen María en el Espíritu Santo, y que lo que busca es que tú y yo reconozcamos la profundidad del corazón de Virgen María. Eso es lo primero que el Señor quiere que reconozcamos. Que tomemos conciencia de esa profundidad del corazón de Virgen Santísima María. Y a la vez, en María vamos a descubrir el Sagrado Corazón de Jesús en el Calvario. Así, esta enseñanza nos va a preparar para el Triduo Pascual que comienza mañana. Y entonces vamos a comprender perfectamente ese camino que vamos a recorrer en iglesia junto a Jesús, de todo lo que va a suceder en esos 3 días, que son cosas maravillosas y que la liturgia las ha protegido y guardado a través de la tradición para presentárnoslas a nosotros, para que no se desvíen de la fe los hermanos, ninguno de nosotros, sino que nos están presentando la esencia del evangelio verdadero de Jesús. Lo que ha sucedido y cómo la iglesia ha guardado ese tesoro a través de estas celebraciones litúrgicas, que incluye los sacramentos, que incluye las celebraciones que se realizan tanto el jueves, el viernes y el sábado, que tienen signos, muchos signos que significan y simbolizan gracia de Dios, presencia de Dios, cambio de Dios, conversión de Dios para nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir todo eso si lo vemos con nuestro corazón herido, pobre y abatido? ¿Cómo vamos a descubrir eso con nuestra mentalidad mundana? No podemos. Esa profundidad nosotros no la podemos lograr por nosotros mismos, a menos que el Espíritu Santo nos ilumine para poder descubrir la profundidad de ese mensaje en la edad que cada uno de nosotros tiene, hermanos, y en las circunstancias que cada uno de nosotros está viviendo. Yo comprendo perfectamente lo que los hermanos han compartido acerca de que cuesta el camino y aceptar la voluntad de Dios y dejarse guiar. Y como compartíamos la enseñanza pasada, que pues qué difícil es si tengo problemas y yo no sé cómo resolverlos. Y a mí me educaron para que yo resolviera problemas. Y eso es natural y es parte de nuestro ser humano. Es parte de nuestra esencia de cultura que hemos recibido, en donde a nosotros nos han dicho que yo no tengo que ser un irresponsable, pues yo tengo que ser muy responsable y cuidadoso y proteger a mi familia, proveerle, o sea, hacer ese sostén. Pero no, cuando viene la crisis y nos encontramos con que nosotros ya no podemos dominar las circunstancias, entonces nos vemos perdidos porque toda esa autoestima que hemos venido alimentando de que somos capaces, de que somos buenos, de que yo sé lo que hago, de que mis decisiones han sido correctas, empiezan a temblar nuestras decisiones y empezamos a menoscabar esa autoestima que tenemos nosotros y empezamos a perder la mira. Y entonces es como le pasó a Pedro cuando le dijo a Jesús que caminara sobre las aguas. Él empezó a caminar y caminó bien, porque tenía los ojos en Jesús, pero nosotros perdemos los ojos de Jesús y cuando los perdemos nos pasa lo que le pasó a Pedro, que empezó a hundirse. Así nos sentimos muchos, ¿verdad, hermanos y hermanas? Que estamos hundiéndonos y que no sabemos por qué, porque estábamos caminando todo tan bien, ¿verdad? Pero ahora el Señor nos está diciendo, ¿sabes por qué? Porque has quitado los ojos de Jesús. Estás pensando que son tus fuerzas y tu capacidad la que te mantiene sobre el agua, sobre los problemas. Y el Señor hoy te está enseñando que cuando apartas los ojos de Él, entonces te empiezas a hundir, no porque Él quiera, si Él te dijo que caminara sobre las aguas.
Él te dijo, camina sobre los problemas, confía en mí, abandónate en mi misericordia, abandónate en mi providencia, haz mi voluntad. Pregúntame siempre qué es lo que vas a hacer. Consúltame, sigue mi guía. Yo soy tu Señor. Pero nos es muy difícil porque decir, bueno, ¿y qué Jesús que va a saber de negocios? ¿Qué Jesús que va a saber de deudas, de bancos o de tribulaciones que yo tengo? ¿Qué va a saber Jesús de eso? Pues, ¿o qué va a entender Jesús ahorita si mi ser querido partió hacia su casa y yo me quedé solo? ¿Qué va a entender él esa soledad? ¿O cómo va a entender Jesús que en la forma en que yo estoy, que no tengo ni cómo mantenerme y estoy desesperado, enfermo y ya no le encuentro sentido a mi vida? ¿Verdad? Y entonces empezamos a darnos todas esas razones personales humanas, que son humanas, ¿verdad? Pero son de un ser humano sin fe. Y entonces el don de la fe, nosotros mismos lo estamos deteniendo. Tenemos ya la fe, por eso estamos reunidos y por eso perseveramos en nuestra comunidad, pertenecemos a la iglesia y vamos a los sacramentos porque tenemos fe, pero estamos interponiendo obstáculos en nuestra fe porque quitamos los ojos de Jesús. Hoy el Señor quiere que pongamos los ojos en Jesús, pero a través de su mamá, la Virgen María. Entonces, les voy a leer aquí en San Juan 19, del 25 al 27, lo que dice la palabra de Dios. Dice, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la acogió como algo propio. ¿Verdad? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. De ese texto tan profundo, dice Catalamesa, solamente vamos a ver la primera parte, no la respuesta de Jesús. Entonces vemos que junto a él estaba su madre, dice María. Bueno, si estaba en el Calvario y junto a la cruz de Jesús estaba María su madre, quiere decir que ella estaba en Jerusalén en aquellos días. Y si estaba en Jerusalén, entonces vio todo y asistió a todo, a lo que le había pasado a Jesús. Ahora pongamos nosotros, hermanos, en el corazón de Virgen María. Yo sé que es difícil salir de nuestro corazón, ¿verdad? Porque como estamos metidos en nuestros rollos, ¿verdad? Pero hoy el Señor quiere que nos metamos en el corazón de María, no en el nuestro, ni en nuestra mente. Entonces bajamos ese ejercicio guiados por el Espíritu Santo y propongámonos interiorizarnos en el corazón de una madre. Aún a nosotros de hombres nos cuesta eso. Pero para eso piensen en su mamá, ¿verdad? O piensen en su esposa, que es la mamá de sus hijos, o en una abuelita, ¿verdad? O alguien cercano ahí de su familia que sea una madre excepcional. Piensen en esa persona que está dispuesta a dar la vida por usted. Piensen en eso, ¿sí? Como su mamá. Está dispuesta a dar la vida por usted, sea usted quien sea, ella está dispuesta a dar la vida por usted. No importa qué hizo, qué no hizo, cómo está, si se equivocó, no se equivocó, nada. La madre lo mira a usted inocente, a mí también, y porque lo ama con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, desea lo mejor para usted. Ese corazón es el corazón que Jesús quiere que nosotros hoy reconozcamos en Virgen María, pero lo reconozcamos también como que si fuera nuestro, para que podamos nosotros comprender lo que María vivió en ese momento. Imagínese usted. Ella estaba, dice, asistió a los gritos cuando decía la multitud, decía, Barrabás, Barrabás, sí, suéltenlo. A Jesús no. Imagínese eso, hermano. Usted es la mamá, usted es María hoy, y está escuchando que a su hijo no lo quieren dejar suelto, que tenía la oportunidad de ser libre y las personas que lo habían seguido y habían entrado con él triunfalmente en Jerusalén el domingo de Ramos, ahora estaban defendiendo a un maleante. Piense usted, hermano, ¿cómo cree usted
que se sintió Virgen María en ese momento. Ahí estaba, escuchando eso. Vio la carne de Jesús flagelada, sangrante y coronado de espinas, semidesnudo, delante de la multitud. ¿Qué habrá sentido Virgen María en ese corazón, hermano? ¿Cómo siente una madre en ese nivel? Y entonces uno, para podernos acercar un poquito a este sentimiento, piense usted que uno de sus hijos es el que está ahí, una de sus hijas. Piense eso. Ahí va a tener una pequeña idea, no completa de la madre, pero su hija o su hijo, póngalo ahí. Donde lo están escupiendo. Y usted está viendo eso. Lo están flagelando. Y escucha su dolor, sus gritos, su sangre caer. Usted lo está viendo. Está semidesnudo ante una multitud de personas que lo están acusando, acosando y que no lo quieren, que son hipócritas, porque lo alababan a él cuando les participó del pan, lo alababan porque las palabras de él tenían autoridad, lo alababan porque sanaba a los enfermos hasta los leprosos. Y ahora, ¿dónde estaban esas personas? No aparecieron. Estaba la multitud, la gente, los seguidores de Jesús. Los seguidores de Jesús ahí habían cambiado de Señor, habían quitado la mirada de Jesús, la habían puesto en Barrabás, la habían puesto en Caifás, la quitaron de Jesús, como nos pasa a nosotros, hermanos. Y entonces la fe que Jesús había cultivado en cada uno de ellos con su palabra que da vida, con sus milagros y signos para que descubrieran que era palabra de Dios y que era lo mejor que podía sucederles, no funcionó porque ellos bloquearon su fe. Y bloquearon su fe porque cambiaron a quien le ponían los ojos. Ahora María hizo lo mismo. No podía María. María no podía. Era su madre. Habían otras mujeres junto a Jesús, ¿verdad? Ya lo leímos. María Magdalena, María la de Cleofás. O sea, había un grupo de mujeres acompañando en el Calvario a Jesús y en su pasión. Y María no estaba sola. Pero María estaba ahí como su madre. Y esto, dice Cantar la Mesa, cambia todo, poniendo a María en una situación totalmente distinta a las otras mujeres, ¿verdad, hermanos y hermanas? Totalmente distinta. No es lo mismo que hayan otras mujeres, aunque quisieran mucho a Jesús, que fuera su mamá. Recuerda, Cantar la Mesa dice el funeral de un joven de 18 años. Varias mujeres seguían al féretro. Todas estaban vestidas de negro, todas lloraban y todas parecían iguales. Sin embargo, entre ellas había una distinta, una a la que todos los presentes tenían en cuenta, a la que todos, sin darse la vuelta, miraban a escondidas. Era la madre del joven. Era viuda y tenía solo ese hijo. Miraba el ataúd y se veía que en sus labios repetían sin pausa el nombre del hijo. Recuerda, Cantar la Mesa dice que en la misa, cuando los fieles al momento del santo se pusieron a proclamar: santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, también esta madre, sin darse cuenta siquiera, se puso a murmurar: María de Jesús, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. En ese momento, dice Cantar la Mesa, pensé en María al pie de la cruz. Primer cuestionamiento, hermanos, ¿así estamos nosotros en nuestra fe con Jesús? ¿O hemos quitado la vista de Jesús y ya no lo vemos ni en la cruz?
porque solo vemos la cruz que estamos cargando. Solo vemos la grandeza de nuestra preocupación y de nuestro problema que nos está superando. Y eso no quiere decir que no sea real y que no sea verdadero. Sí, es verdadero y es real, y a veces la cruz nos supera, hermanos. ¿Será que a María no la estaba superando el ser madre de Jesús? Al ver toda esa ignominia y ese maltrato y ese suplicio que estaba pasando su hijo. ¿Será que ella no tenía el derecho en ese momento de decir, ya basta? ¿Qué es lo que están haciendo con mi hijo? Él es inocente. ¿Será que pudo haber levantado la voz María para defender a Jesús? Segunda enseñanza, hermanos. La primera ya vimos, no quitemos los ojos de Jesús crucificado. Y cuando miremos a Jesús crucificado, reconozcamos al Santo de Dios. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, que sufre, que padece, que carga su cruz, la abraza, la ama y se deja crucificar voluntariamente, porque te ama, hermano, y me ama a mí, y ama a toda la humanidad, aunque la humanidad no lo reconozca, aunque la humanidad haya quitado sus ojos de él, aunque la humanidad lo haya abandonado como todos esos seguidores, incluyendo a los discípulos de Jesús. Pero ahí estaba su madre y el discípulo a quien más amaba. Ahí estaban fieles en la cruz, hermano. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Nos estamos escondiendo por temor a morir por nuestros problemas y asuntos personales, hermano? Huimos de Jesús, ¿verdad? Porque digo, ya no, ya la atraparon, pobrecito Jesús, y hombre. Pedro viéndolo desde lejos y negándolo 3 veces. ¿Dónde estamos nosotros, hermanos? ¿O estamos en esa multitud diciendo, crucifíquenlo? Tenemos que pensar, hoy, ¿dónde estamos? ¿Será que nuestro corazón es como el de Virgen María? ¿O estamos a millas de kilómetros de distancia? No obstante, dice a María, se le pidió algo mucho más difícil. No solo estar ahí, sino perdonar. Cuando escuchó al hijo que decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ella entendió lo que el Padre Celeste esperaba de ella, que dijera con su corazón las mismas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ella las dijo y perdonó. ¿Y nosotros, hermano? Fíjese que hoy estaba viendo una película de guerra. Hoy en la tarde. Qué triste es eso de la guerra, hermanos. Qué tremendo es. El cuestionamiento moral, ¿verdad? De querer quitar la vida a alguien, aunque sea en defensa propia o puede ser que sea en defensa propia en una guerra, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido la guerra. ¿Para qué iban a morir esos soldados? Murieron, siguen muriendo soldados. ¿Para qué? ¿Por qué? Por un territorio, todavía fuera por rescatar a alguien de la pérdida de libertad, por intereses económicos y sociales y políticos. Y la lucha interna que tenían que vivir esas personas interiormente, siendo soldados, de tener que disparar, matar, quitar la vida, defenderse, o ver a que sus amigos iban cayendo, unos heridos graves, otros que morían en sus brazos. Y decía yo, ¿y qué sentido tiene entonces la vida de una persona así? ¿Y qué sentido tiene la vida de ese soldado? Preguntaba. ¿Qué sentido tiene esa vida? Dígame usted. ¿En qué se basan para vivir? ¿Y qué decía su conciencia? ¿Qué estaba pasando en su corazón? Y entonces todo lo que habían estudiado y aprendido y enseñado y los que habían ido a la iglesia y los que eran seguidores de Jesús, ¿dónde están? Y los discípulos de Jesús, ¿qué estaban haciendo ahí? ¿Aparecen? ¿No aparecen? ¿Dónde está la fe en esos momentos en los que ellos tomaban decisiones de vida y muerte?
Y me ponía a pensar en nosotros, hermanos, que a veces estamos en la guerra comercial, en la guerra de nuestros problemas mundanos, en la guerra de nuestra familia, en la guerra de hacer lo correcto, de creer que hacemos lo correcto, en la guerra de nuestra vida diaria, y nos encontramos sin ese sinsentido también de nuestra vida. ¿Para qué estamos buscando lo que tal vez no quiere el Señor que tengamos? ¿Para qué nos estamos aferrando a eso que es un apego y que le estamos dando el poder de quitarnos totalmente la paz? ¿Por qué queremos insistir en algo que ya hemos considerado que no se va a dar? Pero queremos nosotros que se dé, pero no se da. Y hemos pedido y no se nos da. Y seguimos pidiendo y no se nos da. Y el Señor quiere iluminarnos y dice, bueno, ¿y qué sentido tiene lo que estás haciendo? ¿Por qué estás sufriendo por esas cosas? Miren, hermano, yo estoy hablando con un hermanito ahí querido, llamado, muy amado, que lo estimo mucho, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de nuestras experiencias de vida, ¿verdad? Y la verdad, yo le decía al hermano como parte de mi testimonio, ¿verdad? Yo perdí todo lo que tenía, todo, todo. Ahora piense usted, para usted, ¿qué significa perder todo? Yo le voy a decir lo que perdí, tal vez usted se reconozca en algo. Y si no lo ha perdido todo, ¿por qué está ahora sufriendo, hermano? A ver, dígame usted perdió toda su salud y estuvo a punto de morir. Usted ha estado en total soledad, en donde no tiene nada que comer, nada que beber. En donde está viviendo ya no es suyo, se lo van a quitar. No tiene trabajo porque ya lo perdió. No tiene bienes porque ya se los quitaron. No tiene dinero porque no tiene trabajo. Lo único que tiene son unos libros, unas chumpas, unos cubiertos que le dejó su familia porque usted lo abandonaron porque ya no tiene nada. Todo el menaje de casa se fue. Ya el carro que tenía tampoco lo tengo. El terreno y los terrenos que tenía tampoco existen. Mi familia me abandonó. No tengo esposa ni tengo hijos. Los tengo, pero no están conmigo. Mi madre en Estados Unidos, mis hermanos viviendo su vida. No porque no me amen, todos me aman. Yo era el perdido. ¿Usted está así? ¿Ya lo perdió todo? ¿Ya está en ese momento existencial en decir usted, bueno, ya sí, ¿para qué quiero la vida? ¿Está en ese nivel, hermano? ¿Es esa la cruz de la cual usted está viviendo actualmente? ¿O tal vez usted sí tiene a su pareja? ¿Tiene a su esposa, hermano? ¿O a su esposo? ¿Tiene a sus padres con usted? ¿O a sus hermanos? ¿O a sus hijos? ¿Hijas? ¿Tiene a su familia con usted? ¿Tiene casa, hermano? ¿Carro? ¿Trabajo? ¿Negocio? ¿Qué tiene, hermano? Ah, ya alguno de sus seres queridos partió. Sí, mi papá también ya partió. Ajá. Tampoco estaba mi papá. Mi mamá de lejos. ¿Ya usted había perdido toda fe en usted mismo? ¿O ha perdido usted toda fe en usted mismo para solucionar sus problemas? ¿Tiene miedo de vivir? ¿Tiene miedo de salir a la calle, hermano? Yo no podía ni salir a la calle, hermano. Tenía tan mal el sistema nervioso que yo vivía a cuadra y media de la calzada San Juan y escuchaba los sonidos de toda la calzada San Juan en los oídos. Las bocinas de los carros, los sonidos de las motos, de las ambulancias. Miren, todo aquí adentro. Mire. ¿Sabe usted que a ver si usted se siente así también, hermano, de que como no tiene que comer, pues tiene que salir a ver si vende algo de lo que usted tiene? Yo amaba mis libros, hermano, siempre los he amado y los tuve que vender. Regalados, regalados. Libros de 100, 200 quetzales, 50 centavos. Me ajustaba los 3 o 4 quetzales para comprar un par de octavos.
Mi vida, el sentido de mi vida en ese momento era conseguir licor para poder subsistir otro día. No tenía para comer, pero no me importaba mientras tenía para tomar. No me podía dormir si no tenía para tomar cuando me despertara. Esa era mi vida, hermano. Así es su vida. Así está usted. En esa soledad existencial, en donde ya nadie por usted, porque usted se encargó de despacharse a todos, alejarlos de usted, por la necedad de no dejarse guiar por la voluntad de Dios. Y ahí estaba. Hasta que en un momento, sin conocer la oración de consagración al Espíritu Santo, el Espíritu Santo llegó a mi vida y Jesús me abrazó y me dijo, Carlos, ya aprendiste la lección. Te das por vencido. Mira, hermano, yo daba clases de motivación, de liderazgo. Yo era líder en mi trabajo. Yo tenía dinero, viajaba, tenía bienes y tenía casa y tenía carros y bien lo que tenía, todo lo que tenía. ¿Usted todavía lo tiene, hermano? Sí. Entonces, ¿por qué se quejan? ¿Qué le pasa? Usted tiene su familia, tiene bienes, tiene trabajo, tiene servicio, tiene salud, tiene vida. ¿Qué le pasa? Ese corazón de Virgen María, viendo a su único hijo, el ejemplo que puso Cantalamesa dice que era una madre viuda con su único hijo, igual que María. Su único hijo, su único sostén, Jesús. Y lo está viendo ahí en el Calvario. Y lo está viendo ahí perdonar a aquellos que no comprendieron lo que él les enseñaba, de abandonarse en la misericordia de Dios y hacer su santa voluntad, que son todos nosotros, somos todos nosotros los que lo crucificamos. Son todos nosotros los que no le damos el valor a ese sacrificio de Jesús porque queremos seguir haciendo lo que nosotros se nos da la gana, lo que nosotros pensamos que debemos hacer. Porque todavía no aprendimos de que hay que discernir en el Espíritu Santo, que nosotros fuimos elegidos y predestinados para ser perfectos y santos en el Señor. Y para poder hacerlo, Él nos invitó a ser sus discípulos, no sus seguidores, hermanos. No sus seguidores. Los seguidores cambiaron de bando. Los seguidores se convirtieron en seguidores de Barrabás. Los seguidores se convirtieron en seguidores de Caifás. De seguidores de los romanos. Y fueron partícipes de la crucifixión de Jesús. Pero nosotros hemos sido llamados a ser discípulos, misioneros de Jesús. Y el discípulo es el que aprende del maestro, el que vive con él, el que lo conoce. Parece que en nuestros momentos de desespere es que no conocemos a Jesús en quien hemos puesto toda nuestra confianza, hermanos. Parece que ese Señor no nos ha conmovido interiormente. Parece que no reconocemos como María reconoció el sacrificio que Jesús estaba haciendo ahí, aún siendo su madre. Comprendiendo la profundidad de la misericordia de Dios en Jesús, perdonando a aquellos que le han hecho daño como nosotros. Ahí estamos nosotros, hermanos. Donde dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy el Señor nos está perdonando. Hoy el Señor, a través de la solicitud de Jesús y de la oración de Virgen María, nos está perdonando. Humanamente hablando, María tuvo todos los motivos para gritarle a Dios, me has engañado. O como gritó un día el profeta Jeremías, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir y escapar del Calvario. En cambio, ella no escapó, sino que permaneció de pie en silencio. Y así se convirtió de un modo especial en mártir de la fe, en testigo supremo de la confianza en Dios. La confianza en Dios igual que su Hijo. Esta visión de María que se une al sacrificio del Hijo
encontró una expresión sobria y solemne en el texto del Concilio Vaticano II que le voy a compartir. Dice, la Santísima Virgen también avanzó en el camino de la fe y conservó fielmente su unión con el Hijo hasta la cruz, donde no sin un designio divino se mantuvo de pie. Sufrió profundamente con su unigénito y se asoció con ánimo materno a su sacrificio, consintiendo amorosamente a la inmolación de la víctima engendrada por ella misma, consintiendo amorosamente a la inmolación de la víctima engendrada por ella misma. Me recuerdo que en las enseñanzas pasadas vimos cómo Jesús revela al Padre y cómo venía aquella pregunta de los protestantes de que por qué Dios entregó a su Hijo, ¿verdad? Y vimos que Jesús voluntariamente se entregó a la voluntad del Padre. Y ahora vemos que María hace lo mismo. Consiente amorosamente a la inmolación de aquella víctima por la propiciación de nuestros pecados que ella misma había engendrado, ¿no? Y eso es el discípulo. El discípulo es el que consiente amorosamente acompañar en la inmolación a la víctima engendrada en nuestro corazón, hermano. En ese sacrificio de Jesús no tiene sentido celebrar la Semana Santa, el triduo pascual y seguir todos los ritos y la liturgia, hermano, si en este momento nuestro corazón no se une al corazón de Virgen María, si en este momento nuestro corazón no es como el corazón de Jesús, si en este momento, a pesar de haber escuchado la bienaventuranza de que sean misericordiosos porque alcanzará misericordia, no nos ha calado todavía en nuestro corazón y en nuestra mente, hermanos. No tiene sentido celebrar eso porque no le vamos a encontrar sentido a la pasión de Jesús que se relacione con nuestra experiencia de vida. Por eso le cuento yo mi testimonio, hermano. Yo no tenía nada más que perder, más que la vida. ¿Usted está en esa situación? Si no, dele gracias a Dios, hermano. Esta noche, arrodíllese y dele gracias a Dios por todo lo que tiene, hermano. Ya no reniegue más. Ya no sea ingrato con el amor que el Señor le ha tenido, porque le ha dado de todo. Y aunque usted esté ahorita en enfermedad, y aunque esté tal vez en una enfermedad de COVID, si aunque esté ahorita en un problema económico terrible, o ya haya perdido alguno de sus bienes o algunos de sus familiares, con dolor en su corazón, hermano, es parte de esa experiencia de vida. Eso es la vida. La vida humana es eso. ¿Cómo vamos a negar lo que estamos viviendo si eso es lo que tenemos que vivir? Ahora, Dios no quería que yo viviera esa experiencia. Yo la fui a buscar voluntariamente, hermano. Yo desperdicié esos momentos de vida de mi familia y que me arrepiento y me arrepentiré toda mi vida por no haber comprendido la voluntad de Dios en mi vida. Por eso es que yo insisto con usted en estas enseñanzas y no me importa, hermano, lo que tenga que hacer para poder ayudarlo a usted como me ha ayudado a mí el Señor a través de otros discípulos misioneros que fueron mis maestros y que los Dios los bendiga, hermanos, porque me encendieron el entendimiento con el Espíritu Santo que me daban en la palabra de Dios y me enseñaron que aquel pobre hombre tirado, desvencijado, sin ningún bien, sin ningún amor, ya solamente con el aliento de vida, era un hombre nuevo, el que nacía en Cristo Jesús. Que ya las cosas no importaban si no se hacían con la misericordia de Dios. Que sin Dios yo no tenía nada porque no valía nada, hermano. Ahora tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo comida, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo a mi madre, tengo a mis hermanos juntos conmigo y muchos de ellos agradecidos porque les he llevado la fe en Jesucristo, pero yo no sirvo. Es el Señor. Yo me hago a un lado. Yo me uno hoy a Virgen Santísima y a Jesús en su corazón de misericordia y le digo, Señor, aquí estoy. Todo ese sacrificio que yo tenga que vivir o he vivido es tuyo, Señor. Bendice mi sacrificio, bendice lo que estoy sufriendo, Señor. En tu voluntad, decía el hermano Julito, es que si es voluntad de Dios, todo eso es voluntad de Dios, hermano. Todo. Es que no lo comprendo, no importa que no lo comprenda uno.
Hoy el Señor nos ayuda en el Espíritu Santo para comprenderlo en nuestro corazón, no en nuestra mente. Bien decía el hermano Alfredito que no es nada racional. La fe es un don espiritual, hermano, no es un don mental. No es algo que yo puedo dominar y creer y todo, pero como estamos, como así somos, ¿verdad? Somos mundanos todavía en ese pensamiento de creer que nuestra vida nos pertenece. No nos pertenece nuestra vida, hermanos, ya. Mi vida, mire, ya no me pertenece. Mi vida es del Señor, hermano. Dirá uno, es que eso cuesta llegar. Bueno, hermano, espero que llegue sin sufrir, hermano. Por lo menos lo que yo sufrí. Le pido al Señor que tenga misericordia y que te conduzca en la fe sin necesidad de que pierdas lo que yo he perdido. Que perdiste tu fábrica. Yo también perdí mi empresa. Allá estaba en la zona 4, tenía mi oficina. Que tuve que despedir a los colaboradores, yo también tuve que despedir. Que tuve que cubrir deudas, yo también tuve que cubrir deudas. Pero perdiste tú la salud, hermano. Todavía no estás sano. Gloria a Dios, hermano. Tienes a tus hijos. Y nietos. Mira qué bendición, hermano. Gloria a Dios, hermano. Sí, tienes vida. Bendito sea Dios. Porque Dios te está dando la gran oportunidad. La misma que me dio a mí, hermano, porque me mantuvo vivo. Y ahora dice, yo quiero que vivas como el hombre nuevo, Carlitos. Yo te voy a dar ese Espíritu Santo que te hace nuevo. Pero te vas a dejar guiar por él como director, como guía, como luz, como maestro de la fe. ¿Te vas a dejar guiar? Ay, Señor, ¿cómo me cuesta? Sí, cómo me cuesta. A mí también me costó. Pero mira, yo estaba solito ahí, no tenía con quién hablar, con quién estar. ¿Crees tú que es bonito estar en soledad así? ¿Crees que es bonito uno levantarse ahí vomitando? Donde no has comido y tienes una necesidad física, emocional y psicológica de licor. Donde no estás pensando en nada más. Fíjese que yo tenía momentos en los que estabas bolo, ¿no? Me tomaba a las 6 de la mañana el primer trago, pues, medio octavo. ¿Qué tu Coca-Cola, hielo? Ni si no había ni refri ya ni nada de eso. Era a lo vil. A veces hasta con roce jamaica o con un toqui. Sin azúcar. Y al ratito, mire, como a la hora que ya los niveles de alcohol en mi cuerpo estaban ya había recorrido todo mi cuerpo, me sentía medio bien bolo, ¿verdad? Pero bien, ¿verdad? Y de repente salía al jardín y miraba una rosa. Ay, qué linda la rosa, y me salían las lágrimas y decía, ¿dónde estará mi familia? Ay, Dios, bendice a mi familia, decía yo. Bendice a mi familia, Señor, que no están conmigo, mejor que no estén conmigo. Era lo más espiritual que hacía yo en esos entonces, hermano. Y de ahí salía, fíjese, a buscar licor. O me iba a meter a la cantina en la zona 1. Tomaba un bus en donde a veces ya no me querían dejar entrar por el aliento. Me iba en la puerta de atrás. Llegaba a la zona 1, bajaba a la cantina en donde estaban los bolitos como yo. Y entonces costaba, yo no me acuerdo ni cuánto costaba ya la onza. La onza de licor de los restos que los parroquianos dejaban. De ahí entonces le servían a uno. Y entonces o te pedían hacer un favor o hacer un mandado para poder tomar esa oncita, ¿verdad? Que era valiosa. Y de comida, pues jocote verde con sal, ¿verdad? Y ahí está. Y entonces riéndose uno como tonto, de chistes tontos, pasando el tiempo. Fíjese que en un momento dado llegó un amigo
que no estaba en la situación en la que yo estaba y me dijo, Carlitos, ¿qué estás haciendo aquí vos, hermano? Pues aquí estoy, le digo yo, pues pasándola. ¿Querés tu traguito? Ah, pues si querés, va. Yo te invito, si me invitó un traguito, va. Y entonces eran como las 10 de la mañana. Y en eso le digo yo, mira, dejé que me invitara el traguito. Y ya que me lo había invitado, le dije, mira, vos le dije, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué estoy haciendo aquí? Me dijo, sí, le dije, yo puedo estar aquí, le dije. Vos no. ¿No tenés trabajo? Sí, sí tengo trabajo. Y entonces, mira, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo aquí? No, pues que fíjate que amanecí de goma, que goma ni que nada, goma la que yo tengo. Le dije, gracias por el traguito. Vos no tenés que estar aquí, le dije. Vos sos una persona que debe estar en este momento trabajando, así que no te tomas ese trago, no te vas a tomar ese trago, te vas a quedar un ratito quieto aquí conmigo, tomate agüita con hielo, que te pase la necesidad y te me vas a trabajar, mano. Nada de eso, aquí no te voy a permitir yo que te tomes un trago a las 10 de la mañana. Más vos un hombre que está ahí con familia, con todo y trabajando. Tenés que ir a trabajar, mano. Vamos a trabajar. Para no cansar los que logré que se fuera, ¿verdad? No sé si llegó otro día o más tarde, no sé. Yo solo logré que se fuera. Con los años, hermano, ya recuperado en el Señor, me invitaron a predicar en Ciudad Vieja, en la parroquia Ciudad Vieja de Monseñor Willy Flores, que está ahí ya con el Señor. Y entonces prediqué y di mi testimonio, así como se lo estoy dando a usted. Y en ese testimonio, después del testimonio, pues la reunión al final, oramos por los que necesitaban oración y ya me bajé de la alfombra y ya me quedé en el grupo. Y se me acerca un hermano. Carlitos me dijo, ¿qué onda? Le digo yo, ¿quién sos vos? ¿Te acordás que vos me dijiste en una cantina que esto, que te fuera, que todo, que vos fuiste esa persona? Sí, me dijo. Yo te lo agradezco, fíjate vos. No sabes la bendición que me dio. Ya no seguí tomando, no perdí mi trabajo y resolví todos mis problemas. ¿Se da cuenta, hermano? Un borracho como yo pudo hacer el bien a otra persona solamente recordándole que haga lo que tiene que hacer y que confíe en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy te diga. Ya haz lo que tienes que hacer y confía en el Señor. Como Virgen María. Ella se abandonó en la voluntad de Dios y en su divina providencia, aún siendo la madre de Jesús y viéndolo sufrir en el Calvario. Ella nos está viendo hoy sufrir y dice, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo en cada uno de mis hombres católicos San José, que están pasando la prueba, que están abrazando su cruz y que hoy están aprendiendo que como yo, tienen que redimir a su familia, redimirse a ellos mismos, aceptando la voluntad de Dios y dejándole todo en la providencia de Dios, guiado siempre por el Espíritu Santo. Finalizamos con esto, hermanos. Estar junto a la cruz de Jesús. Este es otro punto buenísimo. Dice que hay dos cosas contenidas en la frase que dice que es necesario estar junto a María, al pie de la cruz de Jesús, como estuvo el discípulo al que lo amaba. Y fíjese que es necesario estar junto a María, dice al pie de esa cruz de Jesús hoy en esta Pascua. O sea que necesitamos estar junto a María al pie de la cruz, hermanos. El viernes. Ajá. Mañana con Jesús en Getsemaní. Ahí tenemos que estar. Y el viernes junto a María, como estuvo el discípulo al que él amaba, dice que eres tú y yo. Ahí estamos, a los pies de la cruz de Jesús, como el discípulo que él ama, que somos nosotros. Mire, hermano, lo que ha hecho conmigo. O va a decir usted que no me ama Jesús a mí. Así como lo ama a usted, hermano. Lo ama tanto que hoy le está diciendo y le está jalando las orejas. Y diga, mire, ya, ven que conmigo a la cruz, a ver, aguántese, ya, asuma la cruz, abrácela, mijo. Abrácela porque yo se la cargo. Pero necesito que usted abrace su cruz conmigo.
véngase. Y vamos a ese Calvario junto a Mamá María. Y haga lo que yo les dije. Perdone a todos aquellos que le han hecho daño. Perdónese a usted mismo. Perdóneme a mí si usted me está ofendiendo en algo. Y empiece usted de nuevo, porque vamos a redimir todas sus dudas, sus pecados, sus culpas. Y le voy a abrir la grandeza de mi reino, del reino del Padre para todo usted y toda su familia. Y va a estar mejor, porque usted va a estar viviendo de mi divina providencia. ¿Cómo cuesta vivir eso en la divina providencia? Pues dice que es necesario estar junto a María al pie de la cruz, hermanos. Esa es la invitación que hoy el Señor nos está haciendo, dice. Y que hay dos cosas contenidas básicas en esta frase, dice Canta la Mesa. Primero dice que es necesario estar junto a la cruz. Y lo segundo es que es necesario estar junto a la cruz, pero de Jesús. ¿Verdad? Que son dos cosas diferentes. Junto a la cruz y que esa cruz es de Jesús. Estar junto a la cruz de Jesús. Esas palabras nos dicen que lo primero que hay que hacer, lo más importante de todo, no es estar junto a la cruz en general, sino estar junto a la cruz de Jesús. Que no basta estar junto a la cruz, es decir, en el sufrimiento, estar ahí incluso en el silencio. Mire, hermano, ya está la enseñanza para nosotros hoy. No basta con que nosotros digamos, ¿y qué otra? ¿Y qué me queda? Hay que darle para adelante, pues ni modo. No dice eso, él dice que eso no es suficiente. Hoy dice que no. No es decir, estar en el sufrimiento, estar ahí incluso en el silencio, dice, aunque no digamos y reneguemos, hermanos. No dice. Eso parece ya por sí algo heroico y con todo no es lo más importante, dice. De hecho, puede no ser nada, dice. Y es cierto. Ahí estamos a la pie de Jesús y yo diciéndole, mira hermano, pues yo pasé hambre, yo pasé sed, yo no tenía para vestirme, ya me daba vergüenza salir a la calle, estaba mal emocionalmente, no tenía dinero, no tenía trabajo y todo ese sufrimiento, dice, no sirve de nada. No sirve de nada, dice, si no estoy junto a la cruz de Jesús. Por eso comenzamos diciendo que hemos quitado la vista de Jesús. Porque estamos junto a la cruz y creemos que esa cruz es solo nuestra. Y creemos que solo nosotros la estamos cargando. Y creemos que nosotros somos los encargados de superar estas crisis. Y que no nos queda otra cosa que darle pues para adelante, porque no hay otra. Hay que vivir y sobrevivir y a ver qué pasa. ¿Verdad? Y entonces dice, lo decisivo es estar junto a la cruz de Jesús. Lo que cuenta no es la propia cruz, dice, sino la cruz de Cristo. Ay, Señor. Todo ese sufrimiento que yo le conté de mi hermano, no importa comparado con la cruz de Cristo. No importa. No es nada, hermano. Y se imagina usted si para mí no es nada, ¿qué es para usted? Que usted no ha sufrido todo eso. No es nada, dice. Lo que cuenta no es la propia cruz, sino la de Cristo. No es el sufrir, sino el creer. Bien lo dijo Alfredito. ¿Estás enfocado, hermano y hermana, en el sufrir? Pues hoy te dice el Señor, ya no te enfoques en el sufrimiento. Cree. Aprópiate así del sufrimiento de Jesús. Lo primero es la fe. Lo más grande de María al pie de la cruz fue su fe. Más grande incluso que su sufrimiento. Y vaya que sufrió, ¿verdad? Ya poniéndonos en el lugar de su corazón, ¿verdad? Qué sufrimiento más terrible el de la mamá María. ¿Cómo siente usted que mi mamá, que va a escuchar esta predicación, siente cuando yo estoy contando lo que viví? ¿Cómo cree usted que siente mi mamá? ¿Cómo vive ella la experiencia de mi dolor y mi sufrimiento? Lo vive en su corazón. Lo vive como María al pie de la cruz, ¿verdad? Pero también lo está viviendo con gozo y alegría. Porque dice que por Jesús, por la cruz de Jesús, que es más grande que la mía, yo soy
ahora discípulo de Jesús. Pablo dice que el evangelio es fuerza de Dios para todos los que creen. Y hoy hemos pedido al Espíritu Santo la fuerza. El evangelio, hermano, es para todos los que creen. Para todos los que creen, no para todos los que sufren. Aunque como veremos, las dos cosas están normalmente unidas entre sí. Ahí está toda la fuerza y la fecundidad de la iglesia. La fuerza de la iglesia viene de predicar la cruz de Jesús, es decir, de algo que a los ojos del mundo, en el símbolo mismo de la estupidez y de la debilidad, renunciando de ese modo a toda posibilidad o voluntad de afrontar el mundo incrédulo y despreocupado con sus mismos medios, que son la sabiduría de las palabras, la fuerza de las argumentaciones, la ironía, el ridículo, el sarcasmo y todas las demás cosas fuertes en el mundo como nosotros, creyendo que son nuestros argumentos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones son lo que van a solucionar el asunto, dice. Y esa fuerza de esos argumentos, de esa ironía, ese ridículo que nosotros hacemos, es el símbolo mismo de la estupidez y de la debilidad, dice. Porque nosotros estamos predicando la cruz de Jesús y la anulamos con todos estos argumentos por no tener fe en Jesús. Como que si el sacrificio de Jesús no hubiera tenido ningún valor en nuestra vida. Como que si la celebración de la Semana Santa no tiene ningún sentido para mí, porque no lo puedo aplicar en mi vida. Y hoy el Señor te dice, cree que por esa pasión y esa cruz que supera todas tus debilidades, todos tus sufrimientos, todo aquello que no puedes solucionar, yo lo he vencido y lo he redimido en la cruz. Únete conmigo. Redime también conmigo lo tuyo, entrégamelo. Yo ya lo redimí, pero tú no lo quieres dejar. Tú no te quieres entregar. Entrégate en la cruz, en el sufrimiento, pero en mi cruz, no la tuya. No pongas tus ojos en tu cruz. Ponla en mí y te vas a dar cuenta que mi corazón, y ahí vamos a descubrir el corazón de Jesús, hermano. Mi corazón está lleno de amor por ti. ¿Por qué estoy en esa cruz? Por ti, hermano. El signo y la prueba es tomar la propia cruz y seguir a Jesús. El signo es participar en sus sufrimientos, estando crucificados con Él y completar mediante los propios sufrimientos lo que falta a la pasión de Cristo. Toda la vida del discípulo debe ser un sacrificio viviente como el de Jesús. No se trata solo de sufrimiento aceptado pasivamente, sino de un sufrimiento activo vivido en unión con Jesús. Ahí castigo mi cuerpo y lo someto. Toda la vida de Cristo fue cruz y martirio. ¿Y tú buscas para ti descanso y alegría? Amonesta el autor de la imitación de Cristo. La primera carta de Pedro dice que el sufrimiento es el crisol de la fe, que la fe tiene necesidad del sufrimiento para ser purificada como el oro en el fuego. Hoy nos está purificando el Señor en el Espíritu Santo. Nuestra cruz no es en sí misma salvación. No porque estemos sufriendo ya estamos salvados, hermanos. No es fuerza ni sabiduría. Por sí misma es pura obra humana. E incluso a veces hasta castigo. Estar ahí tirado ahí solito y perdido en el mundo del alcohol, hermano, era una cruz que no tenía ningún sentido para mí. Era un castigo. Era un castigo por mi desobediencia al señorío de Jesús. Pero se convierte en fuerza y sabiduría de Dios en cuanto acompañada por la fe y por la disposición de Dios mismo, nos unimos a la cruz de Jesús. Entonces, ¿cuál es la invitación que Jesús nos está haciendo esta noche, hermanos? Sufrir nos une a la cruz de Jesús, no de manera solo intelectual y la razón, sino de la manera de existencia y concretamente es una especie de vía de acceso, el sufrimiento a la cruz de Jesús, no paralela a la fe, sino formando un todo con ella. Es pura fe. Ay, dirán ustedes, sí, Carlitos, bueno, en tu caso, pues
¿verdad? Pues es un caso especial porque el Señor, pues mira lo que ha hecho contigo y toda la cosa. No, mira, hermano, mira, aprendamos hoy hasta dónde debe llegar nuestra fe. Hasta dónde tiene que llegar nuestra fe. Y cuando mañana veamos Getsemaní y meditemos ese Getsemaní, estando en el corazón de Jesús, sufriendo y entregando su vida, unámonos a Él. Y cuando estemos ahí, junto a la cruz, junto a María, como el discípulo amado, hermano, miremos a Jesús y unámonos a Él en su cruz. No de manera solo racional, sino en el Espíritu Santo, en su corazón. Descubramos el sufrimiento del corazón de Jesús en la cruz, para descubrir cuánto nos ama. Y descubramos también que mamá María, además de ser la madre de los dolores viendo a su hijo morir, es también la madre de la esperanza. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la fe de María esperó contra toda esperanza. Y puede ser que hoy estemos nosotros en esa etapa de fe, en donde nuestra fe se ha disminuido, pero el Señor hoy la está fortaleciendo y nos dice, espera contra toda esperanza. Espera contra toda esperanza. Cree en que todo va a ser resuelto según la voluntad de Dios y que es lo mejor que te puede suceder. Insiste, pídele al Señor en el Espíritu Santo que te dé esa esperanza maravillosa para que puedas vivir esta experiencia con el corazón de Jesús y descubrir de que hay mucho que hacer. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Que tenemos que preguntarle a Jesús qué quiere que hagamos y que con la fuerza que hoy nos está dando el Espíritu Santo podamos superar aquellos pensamientos que se nos están acumulando, que nos dicen, se me acabaron las fuerzas, se me acabó la esperanza. Pero al ver a Jesús y descubrir su corazón, vamos a poder decir que la misericordia de Jesús nunca termina y no se acaba su compasión. El Señor es mi herencia y espero en Él. El Señor es bueno para los que esperan en Él y lo buscan. Le irá bien al hombre si es dócil desde joven, porque todavía hay esperanza. Que esta Pascua, hermanos, la vivamos en la fe y en la esperanza de María, que cree, ¿verdad? Superando cualquier duda, porque ella nos vuelve a decir, dice, espera contra toda esperanza. Hermano y hermana, hoy que venías atribulado y pensando en tu cruz y tal vez junto a la cruz de Jesús sin ver a Jesús, pues hoy te dice el Señor, no, si aquí estoy contigo, abraza tu cruz, abraza mi cruz, yo estoy contigo, yo soy el que cargo, yo te ayudo a cargar para redimir toda tu vida en este momento, como lo hice con Carlos, y lo estoy haciendo con él, porque todos habían perdido la esperanza en Carlos y ya lo habían dado por muerto. A mí me dieron por muerto, hermanos. Pero mi madre esperó contra toda esperanza como Virgen María. Que así sea en la vida de cada uno de ustedes. Dirijamos la mirada una vez más a aquella que supo estar al pie de la cruz esperando contra toda esperanza. Invoquemos a María como Madre de la Esperanza con las palabras de un antiguo himno de la iglesia. Vamos a decir, Dios te salve, Madre de misericordia, Madre de Dios y Madre del perdón, Madre de la esperanza y Madre de la gracia, Madre llena de santa alegría, oh María, te amo. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos, por siempre sea alabado. Felices Pascuas de Resurrección. Un abrazo para todos.